Jóvenes, vamos a tratar de desarrollar un ejercicio combinado de los movimientos que hasta el momento hemos visto. Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento uniformemente variado y el de caída libre. Ya sabemos que el movimiento rectilíneo uniforme es el desplazamiento que hace un cuerpo cuando recorre distancias iguales en tiempos iguales. En el movimiento uniformemente variado, el desplazamiento de ese móvil, de ese cuerpo, pues cambia su velocidad en el transcurso del tiempo. Y ahí se presenta algo que se llama aceleración. Se pueden dar dos casos. El primer caso, cuando el cuerpo, el móvil o el objeto cambia de una velocidad pequeña a una mayor, inclusive desde que parte del reposo y va adquiriendo una velocidad mayor, y aquí aparece la aceleración, y en este caso el movimiento se llamaría movimiento uniformemente acelerado. En el otro caso se puede dar que el cuerpo o el objeto viene con una velocidad y empieza a frenar o a detenerse poco a poco hasta que finalmente se detiene, y ahí obtenemos un movimiento uniformemente desacelerado o retardado. Ahora, cuando lanzamos un cuerpo hacia arriba de forma vertical, eh, o cuando el cuerpo viene desde una parte alta y cae al suelo, a eso lo llamamos un movimiento de caída libre. Y aquí interviene algo que se llama la gravedad, que es ese fenómeno que atrae todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Con base en estas definiciones, entonces ya podemos empezar a desarrollar algún ejercicio o algún ejemplo, obviamente tomando como base las fórmulas o expresiones matemáticas que nos ayuden a entender e interpretar bien el movimiento que se produce en el móvil o en el cuerpo. Vamos a ver inicialmente este corto video. Entonces en este video estamos viendo un carrito que se desplaza por una rampa inclinada, y ahí se produce lo que se llama el movimiento uniformemente acelerado porque parte del reposo y va adquiriendo velocidad. Cuando abandona la rampa, el carrito adquiere una velocidad constante, es decir, recorre espacios iguales en tiempos iguales. Y ya cuando llega al borde de la mesa, el cuerpo cae, el objeto o el carrito cae en forma de caída libre. Si miramos entonces bien este corto video, podemos ver que se presentan tres momentos. Un primer momento donde se aprecia que hay un movimiento uniformemente variado y en donde el carrito parte del reposo, es decir, que la velocidad es cero y en la medida en que va descendiendo por la rampa adquiere una velocidad, es decir, cambia de velocidad y por ende aparece la aceleración. En un segundo momento se observa que el cuerpo o el carrito más bien va con un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que hace un recorrido donde no hay cambio de velocidad, es decir, recorre espacios iguales en tiempos iguales. Y luego se presenta un tercer momento donde se identifica la caída libre, es decir, ese carrito cae libremente desde la parte superior hasta llegar al suelo, y ahí se presenta algo que se llama la gravedad, que atrae ese carrito hacia el piso. En ese video podemos ver entonces variaciones del movimiento del carrito, y esas variaciones traen consigo interpretaciones matemáticas, y esas
variaciones e interpretaciones matemáticas tienen que ver con las ecuaciones que yo puedo utilizar de acuerdo con cada caso. Cuando ya hemos entonces mirado el video, entonces empezamos a analizar cada uno de los pasos. Después de que analizamos cada paso, entonces tratamos de darle solución a partir de los datos que nos den. En este momento los datos que nos entregan son estos: una longitud de la rampa de 30 centímetros, una distancia recorrida desde que termina la rampa hasta el borde de la mesa de 42 centímetros, una altura de la caída del carrito de 80 centímetros, un tiempo promedio de recorrido del carrito por la rampa de 0.69 segundos, es decir, no es ni siquiera un segundo. Un tiempo promedio horizontal de 0.97 segundos y el tiempo que dura el carrito hasta caer al suelo desde el borde de la mesa es de 0.40 segundos. Ahí se habla de tiempos promedios porque se hizo el experimento alrededor de 14 veces para obtener unos tiempos promedios que permitiera hacer un análisis un poco más preciso. Entonces, de acuerdo con esto, en el primer movimiento vamos a calcular la velocidad final y la aceleración del carrito durante su trayecto por la rampa. Para identificar entonces hay una ecuación o una expresión matemática que nos permita calcular esa velocidad y esa aceleración. Entonces, si observamos en la tabla o las tablas que se encuentran en el taller que se les envió, podemos mirar que todas las fórmulas o expresiones matemáticas que están en la tabla del movimiento uniformemente variado, todas tienen consigo aceleración. Como no tenemos ese dato conocido, entonces podemos valernos de la última expresión matemática que habla que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 y esto multiplicado por el tiempo. Conocemos la distancia recorrida, es decir, el tamaño de la rampa. Conocemos la velocidad inicial, que sabemos que es 0 porque el carrito parte desde el reposo. Conocemos el tiempo y solamente nos faltaría conocer la velocidad final. Entonces lo que podemos hacer aquí es despejar la variable velocidad final. Entonces, en ese despeje de fórmulas, pues vamos a ir colocando los valores. Decimos que como la velocidad inicial es 0, entonces la velocidad final va a ser igual a 2, el 2 que está multiplicando que está dividiendo pasa a multiplicar, y el tiempo que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir, y eso nos dice que entonces la velocidad final va a ser igual a 2 por 0.3 metros. ¿Por qué 0.3 metros? Porque 30 centímetros equivalen a 0.3 metros cuando hacemos el factor de conversión. Esto debe ser muy claro para ustedes para que cuando tengamos que hacer conversión lo hagamos de manera clara, ya sea por factor de conversión o por regla de 3. Y abajo tenemos que el tiempo 0.69 segundos. Aquí dice que el tiempo promedio que transcurre el vehículo en la rampa es de 0.69 segundos. Entonces, al hacer esas operaciones encontramos que la velocidad final del carrito después de que termina la rampa es de 0.87 metros por segundo. 0.87 metros por segundo. Como ya tenemos la velocidad final, entonces ahora sí podemos hacernos a una expresión matemática que nos permita calcular la aceleración que nos la está pidiendo también. Y esa formulita es aceleración igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Sabemos que la velocidad final, que fue la que
calculamos 0.87 metros sobre segundos menos la velocidad inicial. Sabemos que el carrito partió del reposo, por tanto la velocidad inicial es 0. Y dividido entre el tiempo que transcurrió en la rampa es de 0.69 segundos. Y al hacer los cálculos en una calculadora o manualmente, como ustedes lo prefieran, la aceleración es igual a 1.26 metros por segundos al cuadrado. Metros por segundos al cuadrado. Recordemos que la aceleración se da en estas unidades. Ahora vamos a calcular la velocidad que se presenta en el recorrido horizontal, donde se tiene la distancia, conocemos la distancia y el tiempo. ¿Dónde la conocemos? Aquí en los datos que nos dice que la distancia recorrida desde que sale de la rampa hasta el borde de la mesa es de 42 centímetros. Y también conocemos el tiempo que recorrió en promedio por esa distancia horizontal, que fue de 0.97 segundos. Para ello, entonces, nos valemos de que, como es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad está dada por esta ecuación: velocidad igual a distancia sobre tiempo. Ya repito, conocemos la distancia y conocemos el tiempo. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar valores. Reemplazamos valores: 0.42 metros. ¿Por qué? Porque estos 42 centímetros que tengo aquí los he convertido a metros. Y los segundos, 0.97, que es el tiempo que transcurre el carrito recorriendo esa distancia horizontal. Porque transformamos o convertimos esos 42 centímetros a metros, porque siempre es importante convertir a las unidades del sistema internacional. Ese cuadro también, o esa tabla de conversiones, también la tienen ustedes en un taller anterior. Entonces, al hacer los cálculos, encontramos que la velocidad de ese carrito es igual a 0.43 metros por segundo. El carrito recorrió 0.42 metros con una velocidad de 0.43 metros por segundo en esa recta o en ese plano horizontal. Y ya tenemos entonces el segundo momento analizado. Para el tercer momento ya tenemos que calcular es la velocidad con que ese carrito cae desde el borde de la mesa hasta el piso. Y aquí también encontramos los datos. Tenemos que la altura de la caída del carro es de 80 centímetros y el tiempo promedio de caída libre es de 0.40 segundos. Como vamos a calcular la velocidad dentro de las fórmulas que tenemos de caída libre, la única que se asocia con velocidad es esta fórmula: velocidad igual a menos gravedad por tiempo. Entonces simplemente ya conocemos el valor de la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que también lo tenemos aquí, que es de 0.40 segundos. Reemplazamos los valores, entonces nos queda que la velocidad es igual a menos 9.8 metros por segundos al cuadrado multiplicado por 0.40 segundos, de tal manera que la velocidad es igual a 3.92 metros por segundo. Recordemos algo, que tanto la distancia como el tiempo deben ser de carácter positivo, por tanto la velocidad va a ser positiva. Luego, la velocidad del carrito al caer desde el borde de la mesa hasta el piso es de 3 metros por segundo. Como podemos ver, es un ejercicio combinado, es un ejercicio que reúne los tres movimientos que hasta el momento hemos visto. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí? Que hemos despreciado algunas variables, por ejemplo, como el rozamiento, o sea, la fricción que tienen las llantas del carrito sobre la rampa o sobre el terreno horizontal. Y también hemos despreciado, o no hemos tenido en cuenta más bien, lo que es la fricción del carrito cayendo hacia el suelo, es decir, la fricción
que se ejerce contra el aire o el viento que pueda haber ahí en ese momento. Como es de reiterarles siempre, en la física, al igual que en prácticamente todas las ciencias, es muy importante hacer primero que todo una buena lectura de la información, un buen análisis de la información y una buena interpretación de ella para ya después ponernos a tratar de darle solución. De acuerdo con eso, pues ya uno pues opta por tomar una u otra fórmula dependiendo de los datos o la información que nos han dado. Entonces, este corto video espero que les sea de utilidad para desarrollar el o los ejercicios que tengan planteados en el taller que se les ha enviado. Muchas gracias por su atención.